Bueno, pues vamos a empezar con el acto. Vamos a ser puntuales porque, bueno, hay bastante ya personas sentadas. El local ya está casi lleno. Seguramente llegarán más personas, pero bueno, vamos a ir comenzando. De todas formas, como se va a grabar el acto, creo yo, ¿no? Pues vamos a darle salida. También lo primero es daros las gracias a todos vosotros porque a pesar de la premura, ¿no? de que se ha convocado con 2 días de antelación, pues bueno, el acto ha tenido una buena respuesta y aquí estamos. Y bueno, los medios de difusión que hemos tenido, pues bueno, con muchas prisas, no hemos podido hacer algunos recursos que solemos utilizar, como la cartelería en físico y tal, pero bueno, por las redes sociales y los medios informáticos pues ha ido una relativa difusión y bueno, aquí estamos y ha funcionado, ¿no? Bueno, el nombre de Carlos Taibo es importante y también el tema también es de muchísima actualidad y es normal que también que las personas tengan bastante interés. La verdad es que vino de esa cuestión. El miércoles estuvimos reunidos, hablamos del manifiesto de la CNT que se va a difundir para el 1 de mayo. Alguien comentó de que se dijera algo un juego de la guerra, ¿no? Que ha habido últimamente, y otro compañero dijo, bueno, Carlos Taibo está hablando del tema este, ¿no? Me parece muy interesante. Y se dijo de invitarle para dar una charla, aunque no estaba propuesto como punto. Y bueno, pues contactamos con Carlos y bueno, nos comunicó que iba a tener muy difícil venir entre abril, mayo y es incierto si es junio o julio a ver cuál era su disponibilidad, que le venía mucho mejor hacerlo este fin de semana. Y bueno, consultamos un poco a los compañeros y efectivamente, pues sí, dijimos, vamos adelante, que puede ser una buena oportunidad. Y bueno, pues eso, agradeceros a todos vosotros haber venido al día de hoy, sigue yendo más gente. Y también, pues lo segundo, agradecer a Carlos Taibo por haber venido aquí a hablarnos de este tema que es realmente preocupante, ¿no? Y también sorprendente y también qué escenario geopolítico vamos a tener en adelante, ¿no? Hay muchas dudas realmente sobre lo que puede haber en el futuro. Y realmente, Carlos, pues bueno, las personas que conozcáis un poco su trabajo sabréis que su tesis doctoral fue pues, el tema de la Unión Soviética, ha tratado muchas veces el tema de Rusia. Y este libro pues ya tiene unos cuantos años, ¿no? Que no es de ahora, creo que lleva un tiempo. Y ahora se ha hecho una reedición con algunas modificaciones. Hay sillas, algún compañero va sacando sillas. Eh, sí. Y bueno, pues es una persona que ha tratado bastante este tema y creemos que es una persona pues bastante apta e interesante pues también por las otras facetas que tiene, ¿no? Es un autor y un orador pues único, ¿no? Y siempre muy interesante. Sí, lo es, lo es. Eh, y bueno, yo no voy a hablar mucho más. Entonces voy a dar paso sobre el tema de Rusia, Ucrania, pues aquí estamos todos, ¿no? Yo creo que no hay que entrar en muchos más detalles sobre lo grave que ha sido el conflicto, ¿no? Y lo que supone para tanto el presente como el futuro, ¿no? Y sí decir que hay varios compañeros que están haciendo actividades de recogida de refugiados, tanto aquí en Granada como en varios países, incluido incluso en Rusia, hay compañeros que están ayudando a refugiados de ambas naciones, ¿no? Y que hay pues una labor. Aquí en Granada realmente estamos recogiendo utensilios y cosas, pero la verdad es que casi todo ya lo hemos conseguido, ¿no? Unos compañeros que están en Dila, otros compañeros que están en Durcal, en el Valle del Lecrín, que son autónomos y han hecho una bastante labor. Nos pusimos en contacto con ellos. Bueno, de hecho, algunos de esos grupos tienen compañeros de sindicatos que estamos allí. Y bueno, pues la verdad es que quizá hará falta pues comida, productos de higiene, pero lo importante de colchones, etcétera, etcétera, está que ya todo. Faltan 6 almohadas, creo yo, pero creo que lo vamos a resolver bastante fácil. Pero vamos, que lo sepáis porque a lo mejor van a venir aquí a Granada pues algunas personas, ¿no? Entonces, pues, aprovechamos para difundirlo. Por lo demás, el móvil no hace falta apagarlo, pero sí tenerlo silenciado, pues yo creo que facilita que la conferencia se transmita con mayor fluidez, ¿no? Así que, bueno, sin mucho más, doy paso a Carlos y que entremos en este tema directamente. Muchísimas gracias.
Aquí tiene que ser. Pues muchas gracias a ti, Fran, y a los amigos de la CNT-AIT de Granada por invitarme a compartir este rato con vosotras y vosotros. Debo aclarar que yo estaba en Córdoba, con lo cual tampoco era un esfuerzo muy grande acercarme a Granada. Muy al contrario, tenía previsto de hecho hacerlo. Bueno, en las 4 últimas semanas he tenido bastantes ocasiones de hablar sobre Ucrania y siempre que lo he hecho he procurado, antes de entrar en materia, formular 3 observaciones preliminares que os transmito ahora inmediatamente. ¿Cuál es la primera? Es cierto que he trabajado 30 años sobre Rusia en la universidad, pero yo no puedo presumir de ningún conocimiento especial para lidiar con una crisis como esta. Lo digo de manera más precisa. He trabajado sobre muchos conflictos registrados en las 3 últimas décadas en el espacio ruso-soviético. Transnistria, Nagorno-Karabaj, Osetia del Sur, Abjasia, Chechenia o más recientemente Crimea y el Donbass, pero me parece que son escaramuzas pequeñas en comparación con lo que está ocurriendo en Ucrania, de tal manera que lo que yo pueda saber derivado de esos conflictos a duras penas arroja más luz. Si alguien, en un sentido distinto, me hubiese preguntado hace más de un mes por el presidente ruso Putin, hubiera dicho, en lo que hace a la discusión de estas horas, que era un dirigente prudente, de tal manera que cuando movía pieza lo hacía midiendo detalladamente las consecuencias y arriesgándose muy poco. Con toda evidencia no es esto lo que ha ocurrido desde hace un mes, algo que de nuevo redunda en provecho de la idea de que a duras penas manejo las claves fundamentales. Si alguien hace algo más de un mes me hubiese preguntado qué estaba pasando, hubiese respondido que Rusia, a mi entender, quería sacar músculo para mostrarlo delante de las potencias occidentales y demandar de estas que fueran más concesivas, o en su defecto que habría movido alguna pieza pequeña en el Donbass, en la Ucrania oriental, sin modificar sustancialmente el estatus de las cosas. Segunda observación preliminar. Me parece que cualquier consideración sobre el conflicto que olvide el sufrimiento humano es intrínsecamente perversa. Y aquí hay mucho sufrimiento humano. Estoy pensando en civiles ucranianos y también en los militares ucranianos y rusos. El escenario es realmente pavoroso y esto debemos tomarlo en consideración siempre. Mi toma de posición general en relación con este conflicto y con tantos otros es muy fácil de expresar. Yo estoy en contra de las guerras, estoy en contra de los ejércitos, estoy en contra de las alianzas militares y estoy en contra de los imperios. Y lo que pienso me parece que queda bien retratado de la mano de un lema que ha reaparecido con alguna frecuencia, al parecer, en las paredes de muchas ciudades y pueblos en Rusia y en Ucrania. No a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Me parece que es una muy conveniente guía de interpretación de los hechos, aun cuando, bien sabéis, tampoco nos resuelve mágicamente todos los problemas. ¿Cuál es la tercera y última de esas apreciaciones preliminares? Tenéis aquí varias copias del libro que ha mencionado antes Fran. Esa obra se publicó y tuvo 2 ediciones en 2014. La segunda de las ediciones se agotó un tiempo después y el editor, creo que con criterio respetable, decidió no volver a publicarla. ¿Por qué? Porque la atención pública suscitada por lo que ocurría en Ucrania había bajado muchos enteros. Desde hace muchas semanas, desde antes de Navidades, ese editor andaba detrás de mí compulsivamente para que actualizase la obra. Y yo me negaba una y otra vez y le decía, a tono con estos conocimientos tan profundos que tengo, que se iba a comer con patatas una tercera edición porque a nadie le interesaba lo de Ucrania. Fijaos cuál era el grado de falta de norte que yo arrastraba. Mi percepción cambió el 20 de enero, cuando escuché en un canal de televisión a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, explicarnos el conflicto de Ucrania. Y esto me pareció que ya era superior a mí. Y decidí liarme la manta a la cabeza y trabajar en una actualización. El libro ha tenido desde entonces 4 ediciones. Si tiene alguna virtud, creo que es doble. Por un lado, proporciona un argumento más complejo que el que despliegan nuestros tertulianos. Alguien dirá, esto no es muy difícil, obviamente. Y por el otro, ofrece argumentos para calibrar cuál es la responsabilidad de las potencias occidentales en la gestación de este conflicto,
sin reírle las gracias en modo alguno al presidente ruso Vladimir Putin. Quien piense que Putin es una suerte de Che Guevara del siglo XXI me parece que anda un poco fuera del mundo. Bueno, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros? Me gustaría empezar con algunas consideraciones relativas a Ucrania. ¿Qué es Ucrania? Ucrania es un país de 600.000 kilómetros cuadrados, un poco más grande que España, habitado por 46 millones de personas, una población similar, por cierto, a la española. Ha sido de siempre una tierra de frontera. De hecho, la palabra Ucrania bebe de una raíz eslava, krai, que significa eso, frontera, sometida a la codicia de los grandes imperios locales. Durante mucho tiempo los principales fueron el polaco, por el oeste, y el ruso por el este, pero al acecho estaban en la trastienda el Imperio Otomano y el austrohúngaro. Me parece que un retrato rápido de la condición del país lo aportan dos ciudades. La primera es Lviv o Lvov, situada muy cerca de la frontera con Polonia, en la Ucrania occidental, que en los hechos solo ha estado sometida a la férula de Moscú, de Rusia, durante 50 años escasos en la segunda mitad del siglo XX. La segunda es Kharkov o Kharkiv, emplazada en el oriente ucraniano, que es de hecho una ciudad rusa, sometida a la férula de San Petersburgo o de Moscú desde hace nada menos que 5 siglos. Bien podéis intuir que esto dibuja realidades, iba a decir, muy diferentes. Voy a quitar el muy porque a menudo tendemos a exagerar estas diferencias. Si tengo que echar mano de otro código geográfico, os pediré que hagáis un ejercicio de imaginación y tracéis una raya imaginaria entre la segunda ciudad que he mencionado, Kharkov, en la Ucrania más oriental, y el puerto de Odesa, a orillas del Mar Negro, muy cerca de la frontera con Rumania. Al sur de esa raya quedan una tercera parte del territorio ucraniano, en la cual se registra una presencia notable de rusos. Al norte quedan, claro, las otras 2/3 partes, con una presencia rusa significativamente menor. Cuando trabajé en la elaboración de ese libro hace 8 años, eché mano de una estimación, cito de memoria, que concluía que las 2/3 partes de la población ucraniana son ucranianos étnicos, de tal manera que los rusos aportaban del orden de un 24, un 25% de los habitantes. Debo señalar, sin embargo, que estas cifras merecen un crédito limitado. ¿Por qué? Porque los dos grandes criterios que se usan para identificar la condición étnica de las personas en Ucrania generan problemas. El primero es la autodescripción. Las gentes se definen como ucranianas, rusas o lo que fuere. Este criterio plantea problemas porque cabe suponer que la opción de autodescripción ha cambiado al calor de las numerosas convulsiones que se han registrado en los 10 últimos años, y no sabemos, sin embargo, cuál es la dimensión de ese cambio. El segundo criterio es la lengua. En este caso las cosas parecen más fáciles. Quienes tienen el ucraniano como lengua materna son ucranianos y quienes tienen el ruso como lengua materna son rusos. El problema es que hace 8 años había nada menos que 6 millones de habitantes de Ucrania que tenían el ruso como lengua materna y sin embargo se autodescribían como ucranianos o ucranianas, de tal manera que de nuevo este criterio tampoco nos otorga muchas certezas. Ucrania es un estado independiente desde hace 30 años y por sorprendente que pueda parecer es un estado unitario, no un estado federal, pese a la enorme complejidad étnica que atesora. De hecho, esta discusión ha sido un elemento central al calor de los llamados acuerdos de Minsk, que en el año 2015 pretendieron zanjar el conflicto del Donbass. Esos acuerdos implicaban un compromiso de las autoridades ucranianas en el sentido de otorgar un carácter federal a su Estado, un compromiso que no fue llevado a la práctica. Cierto es que el escenario es el de la construcción de un Estado-nación que siempre es conflictiva. Permitidme que agregue un par de observaciones sobre la condición política de Ucrania. Ucrania es un país manifiestamente corrupto, dirigido por eso que con mayor o menor fortuna hemos llamado también aquí en Ucrania oligarcas. Hay oligarcas ucranianos que, por cierto, proceden en su mayoría de las regiones más ricas, que son las del oriente del país. En 2014 alguien dijo que el Parlamento ucraniano era el más monetizado del mundo.
para subrayar la idea de que en él tomaban asiento de manera abrumadoramente mayoritaria oligarcas, grandes fortunas. Al margen de lo anterior, probablemente recordaréis que en 2004 se produjo en Ucrania lo que se dio en llamar la Revolución Naranja. Y desde entonces y durante años se sucedieron en el poder dirigentes políticos que eran etiquetados como pro-occidentales o prorrusos. Me interesa subrayar que nadie podía ser en Ucrania plenamente pro-occidental ni plenamente prorruso. Las pulsiones ejercidas sobre el país eran tan fuertes que cuando llegaba a la presidencia de Ucrania un candidato pro-occidental, Yushchenko, al final tenía que pactar con Moscú. Y cuando hacía lo propio un candidato prorruso, Yanukovych, al final tenía que transigir en sus relaciones con la Unión Europea. Esto que os cuento creo que tiene un retrato interesante de la mano de una encuesta que hace 8 años concluía que en Ucrania había una liviana mayoría de gente que le otorgaba mayor relieve a una relación fluida con Moscú. Pero muy cerca estaba una bolsa importante de la población ucraniana que considera que era prioritaria la relación con la Unión Europea. Creo que es sencillo extraer una conclusión del resultado de esta encuesta. Cuando estas dos opciones se presentaban como separadas y excluyentes, el apoyo a una y otra bajaba muchos puntos. Creo que la mayoría de la población ucraniana consideraba que el futuro del país tenía que ver con el ejercicio de una especie de papel de puente entre la Europa occidental y la oriental, un papel que con toda evidencia no le han dejado jugar ni los unos ni los otros. Termino estas consideraciones sobre Ucrania. Probablemente recordaréis que en 2013 y 2014 se hicieron valer varias tensiones en el país. La primera se desplegó en la forma de concentraciones muy importantes de gentes en las principales ciudades ucranianas. El ejemplo más claro fue el desarrollado en la plaza Maidán, en el centro de Kiev, la capital. Creo que en la plaza Maidán se dieron cita a dos pulsiones muy diferentes entre sí. Por un lado, la de movimientos sociales muy diversos que contestaban el derrotero de un gobierno manifiestamente corrupto como era el de Yanukovych, y por el otro, el ascendiente creciente de fuerzas de extrema derecha que en adelante pasaron a ejercer una influencia muy poderosa en los estamentos de poder del Estado ucraniano y en singular en los militares. En febrero de 2014, el presidente que acabo de mencionar, Yanukovych, abandonó el país, en virtud de lo que Moscú entendió, con argumentos no despreciables, que era un golpe de Estado, aun cuando, de nuevo, las tesis explicatorias justifican lecturas muy dispares. 2 meses después, en abril, la península de Crimea, bajo soberanía ucraniana, pero con mayoría de población rusa, un regalo que Khrushchev le había realizado a Ucrania en 1954, organizó un referendo de autodeterminación no precisamente limpio. Si seguimos el resultado de ese referéndum, la mayoría de la población, y esto es probable que fuera así, decidió respaldar un proceso de independencia que condujo poco después a la anexión de Crimea por Rusia. En fin, en los meses subsiguientes estalló la guerra del Donbass, que en los hechos ha proseguido hasta hoy, que según una estimación se ha saldado en 14.000 muertos, en buena medida generados por bombardeos indiscriminados del ejército ucraniano sobre población civil. Segunda observación que quiero haceros. Me interesa invocar 6 datos que creo permiten situar el escenario de la crisis actual, aunque parece que hay gentes que están poco dispuestas a escarbar en el pasado. Lo que nos piden es que sopesemos lo que tenemos delante de los ojos, de la mano de una intervención militar rusa que es, lo veamos como lo veamos, infumable. Creo que no hay ningún dato, ni pequeño ni mayor, que pueda justificar esa intervención. Pero es importante saber de dónde viene esa intervención. ¿Cuál es el primero de esos datos? En los últimos 30 años, Rusia lo ha probado todo en sus relaciones con el mundo occidental. Y entre lo que ha probado ha estado la búsqueda de una relación cordial que en algún caso ha sido de franca sumisión hacia el mundo occidental. Esto ha sucedido en singular durante 2 periodos razonablemente prolongados. En los 6 primeros años de la presidencia de Yeltsin y en los 6 o 7 primeros años de la presidencia de Putin. Permitidme que concentre la atención en esta segunda etapa. En la tarde del 11 de septiembre de 2001,
el día de los atentados de Nueva York y de Washington, el ya entonces presidente ruso Vladimir Vladimirovich Putin ofreció un cálido respaldo a las políticas supuestamente antiterroristas que se aprestaba a desplegar su homólogo norteamericano de aquel momento, George Bush hijo. Ese respaldo se materializó en dos circunstancias principales: un franco apoyo ruso a la impresentable intervención militar de Estados Unidos en Afganistán en el propio año 2001 y un silencio connivente de Moscú 2 años después ante la agresión militar de Estados Unidos en Irak. Tiene sentido que me pregunte qué es lo que Rusia recibió a cambio de ese apoyo franco y de ese silencio connivente. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos mantuvo en vigor el programa del llamado escudo antimisiles, que obedecía al propósito, con toda evidencia, de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos propició una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso pasó a beneficiar a 3 repúblicas exsoviéticas, las 3 del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases, teóricamente provisionales, que había desplegado en el Cáucaso y en el Asia Central en el otoño de 2001 para sacar adelante la intervención militar en Afganistán. Estados Unidos respaldó las llamadas revoluciones de colores que auparon a gobiernos hostiles a Rusia en países como Georgia, Ucrania y Kirguistán. Estados Unidos, en fin, y por dejarlo ahí, no concedió ningún trato comercial de privilegio en provecho de Rusia. Me parece que la conclusión estaba servida. La prepotencia norteamericana obligó a Rusia a buscar horizontes bien diferentes que ya no pasaban por la complacencia o por la cordialidad. He dicho muchas veces en las últimas semanas que el fenómeno Putin, tal y como hoy lo conocemos, en buena medida surge ahí. Me importa subrayar el vigor de en buena medida. No surge solo de ahí, pero difícilmente podríamos explicar la agresividad rusa de estas horas sin tomar en consideración estos antecedentes. Segundo dato importante. La lectura más convencional sugiere que Rusia salió triunfadora de las crisis ucranianas de 2014. ¿Por qué? Por 2 razones que en el fondo ya he invocado. En primer lugar, consiguió incorporar a su territorio la península de Crimea. Y en segundo término, sentó sus bazas en una parte pequeña de la Ucrania oriental, en lo que solemos llamar la cuenca del Donbass. Me temo que explicar los hechos de esta manera implica, sin embargo, olvidar lo principal. ¿Y qué es aquí lo principal? El grueso del territorio ucraniano basculó hacia Occidente, de tal manera que Rusia perdió el control sobre ese territorio. Esto que acabo de contaros creo que conviene que lo relacione con una visión geopolítica que disfruta de apoyos francos tanto en Estados Unidos como Rusia y que entiende, de manera muy polémica, porque el argumento es discutible, que Rusia seguirá siendo un imperio si controla Ucrania y, en cambio, perderá la condición de imperio si pierde el control sobre Ucrania. Me limitaré a señalar que, a mi entender, esta percepción marca poderosamente las percepciones de la dirección rusa del momento. Tercer elemento importante. Creo yo que para explicar el contencioso ucraniano no sirve la sugerencia de que por detrás hay una confrontación entre sistemas políticos o entre cosmovisiones ideológicas. Lo que hay, y tendré la oportunidad de volver más adelante sobre el argumento, es una colisión entre imperios, cada uno de los cuales con sus lógicas vertebradoras. Creo que tiene sentido que le preste alguna atención a la sugerencia de que, pese a lo que acabo de decir, hay ahí un conflicto ideológico. He señalado hace unos minutos, que me parece indiscutible, que en muchos de los estamentos de poder de la República de Ucrania están presentes fuerzas políticas o gentes de extrema derecha. Pero describir Ucrania como un país marcado por la extrema derecha es simplificar el panorama. En el Parlamento ucraniano no hay fuerzas de extrema derecha. Cuando el presidente ruso Putin afirma que su designio mayor en Ucrania es desnazificar el país,
habría que preguntarse si no está asumiendo ese proyecto de la mano de un proyecto paralelo de renazificación de la mano de la presencia del ejército ruso. Me interesa más, sin embargo, la consideración de la tesis relativamente extendida que sugiere que del lado ruso hay un proyecto antifascista. Bueno, bastaría con echar una ojeada a la condición del país que ha vertebrado Putin y sus aliados, por cierto, en el Donbass, para que nos percatemos de que lo que hay por detrás es un discurso imperial militar, un nacionalismo de base étnica, la defensa de los valores tradicionales y de la familia, el peso ingente de la Iglesia ortodoxa, la dirección unánime de los oligarcas y un escenario marcado por lacerantes desigualdades. No sé qué todo esto puede tener que ver con un proyecto antifascista. Cuarta de mis observaciones. Tengo que formular una apreciación relativa a la discusión sobre el gas natural. Se ha dicho muchas veces que la Unión Europea, y en singular alguno de los Estados miembros, arrastra una dependencia muy delicada con respecto al gas natural ruso. Es verdad. Pero a menudo se olvida que Rusia arrastra una dependencia muy delicada con respecto a las compras de gas natural realizadas por la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, en el corto y en el medio plazo, no disfruta de la posibilidad de encontrar compradores alternativos para su gas. En algún momento, en las últimas semanas, coloqué en las redes sociales un comentario irónico que señalaba que si alguien en la Ucrania de estas horas quiere salvar el pellejo, está claro qué es lo que tiene que hacer: plantar su tienda de campaña al lado de un gasoducto. Nadie bombardea los gasoductos, ni el ejército ruso, ni el ejército, ni las milicias ucranianas. En 2006 y en 2009 se registraron dos crisis del gas en la relación entre Rusia y la Unión Europea. Esas crisis tenían su origen en desavenencias comerciales entre Rusia y Ucrania. Se tradujeron en que durante unas pocas horas los suministros de gas natural ruso a la Unión Europea se interrumpieron. En 2014 se abrió camino, ya lo sabemos, una sangrienta guerra en el Donbass. Nunca se interrumpieron los suministros de gas natural. Poderoso caballero es don dinero. Voy a por un quinto dato. Creo que tenemos que acostumbrarnos a lidiar con lo que voy a llamar guerras sucias, en las cuales el currículo de todos los agentes que interviene deja mucho que desear. Lo digo de otra manera. Me parece que vamos a tener que enfrentarnos con pocos conflictos como los de Palestina o el Sáhara Occidental, en los cuales es muy sencillo identificar agresores y víctimas. Pongo un ejemplo que creo que retrata bien lo que quiero decir: el de la actitud de todos los agentes que operan alrededor del conflicto ucraniano en relación con el derecho de autodeterminación. Esos agentes han blandido ese derecho cuando les ha interesado y lo han rechazado cuando no les convenía. Estados Unidos lo defendió en Kosovo, pero lo rechazó en Abjasia, en Osetia del Sur o en Crimea. La posición rusa sobre el papel era más consecuente. Que fuera consecuente no quiere decir que fuera la mía. Quiero decir que Rusia mantenía una política consecuente hasta que en abril de 2014 se abrió camino el contencioso de Crimea y Rusia decidió invocar en provecho propio el principio de libre determinación. Invoco la mención de un sexto y último factor. Tengo que hablar de un agente muy alejado, China. ¿Por qué? Porque una de las tesis que opera sobre el terreno sugiere que, como quiera que la relación bilateral entre Rusia y China es muy cordial, esta será la salida principal que permitirá que Moscú abandone el escenario más o menos delicado en el que se ha adentrado. Quiero llamaros la atención sobre el hecho de que esa relación bilateral ruso-china no es tan cordial y fluida como pudiera parecer, o en su defecto, que hay en la trastienda problemas que desdibujan cualquier claridad en el análisis. ¿En qué estoy pensando? El primer problema es la enorme disparidad en el tamaño de las economías correspondientes. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, el tamaño de la economía rusa y el de la economía china eran muy similares. Hoy el tamaño de la economía china es 4 veces superior al de la economía rusa, lo cual dibuja, como podéis entender, una enorme disparidad de capacidades.
y dibuja también y en paralelo del lado de Moscú una especie de socio menor. Un segundo problema es que la percepción de las relaciones internacionales que defienden estos dos estados es muy diferente, aunque de esto rara vez se hable. Los dirigentes chinos siguen concibiendo el planeta en términos bipolares. Habría dos grandes potencias, Estados Unidos y China, que en este papel habría sustituido a la vieja Unión Soviética. La percepción rusa parece, en cambio, que se adapta a la relativa postración del país. Rusia defiende la existencia de un planeta multipolar, en el cual habría media docena de grandes potencias que tendrían que negociar entre sí. Estados Unidos, la Unión Europea, la propia Rusia, China, Japón, tal vez la India. El tercer y último problema es que, a mi entender, las relaciones comerciales y económicas bilaterales entre estos dos países no acaban de soltarse. Y creo yo que esto es así en virtud de una suerte de pulsión atávica que nace de Rusia. Me explico. La frontera ruso-china en Siberia se caracteriza porque a uno y otro lado hay dos flujos demográficos de sentido muy diferente. Al norte, en la Siberia rusa, la densidad de población es muy baja. Al sur, bien lo sabéis, China sigue siendo una genuina ebullición demográfica. En Rusia, desde muchísimo tiempo atrás, desde el siglo XIX, se teme que un incremento sustancial de las relaciones comerciales entre los dos países en Siberia se tradujese sibilinamente en la llegada de población china, de tal manera que se alterase un sutil equilibrio demográfico, con lo cual, del lado de Moscú, y más aún de los dirigentes rusos locales, parece haber una suerte de freno que impide un crecimiento sustancial de las relaciones económicas bilaterales. Tercera observación que quiero haceros. Me vais a permitir que diga unas palabras sobre una organización que se hace llamar del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La OTAN es el principal responsable de una operación de cerco sobre Rusia que se ha desplegado en los 30 últimos años y que se ha materializado en sucesivas ampliaciones de la propia OTAN y en la creación de un genuino reguero de bases militares en las repúblicas del Báltico, en Polonia, en Eslovaquia, en Hungría, en Rumania y en Bulgaria. La OTAN ha incumplido visiblemente las promesas que realizaron a finales de la década de 1980 y de 1990 los presidentes norteamericanos del momento, en el sentido de garantizar que respetarían la seguridad plena de Rusia. Creo que en este orden de cosas no está de más que formule una idea que identifica una obviedad a la que, sin embargo, creo no prestamos suficiente atención. El conflicto de Ucrania se despliega en la periferia, en la cercanía de Rusia, y no en la periferia, en la cercanía de Estados Unidos. ¿Cómo pensáis que reaccionaría Estados Unidos si en Canadá y en México, en virtud de las razones que fueran, llegaran al poder gobiernos hostiles a Estados Unidos y decidiesen incorporar a esos dos países a una alianza militar de nuevo hostil a Estados Unidos? ¿Pensáis en serio que la respuesta de Washington sería más mesurada que la que hace valer Rusia en estas horas? Al margen de lo anterior, la OTAN es, a mi entender, la punta de lanza militar de un proceso de activa destercermunización de la Europa central y oriental. Si alguien me preguntase qué es lo que, fanfarria retórica aparte, buscan nuestros empresarios en esa parte del planeta, responderé que lo que buscan es una mano de obra barata que explotar, materias primas razonablemente golosas y mercados más o menos interesantes. Doy un salto más en mis consideraciones sobre la OTAN. Creo que ni siquiera conviene prestar ninguna atención a la idea de que la OTAN representa la causa de la democracia frente a los autoritarismos propios del Oriente Europeo. En este caso no me voy a adentrar en ninguna sesuda crítica de las miserias de la democracia liberal. Voy a utilizar un argumento mucho más convencional. La dictadura portuguesa de Oliveira Salazar, coetánea del franquismo, fue un Estado miembro de la OTAN.
La Turquía de Erdogan en estas horas, responsable de un genocidio en el Kurdistán, es un Estado miembro de la OTAN. La Polonia y la Hungría de los gobiernos de la ultraderecha son Estados miembros de la OTAN. En realidad creo que no está de más que extienda el argumento a la consideración de la propia Ucrania, un presunto candidato a convertirse en miembro de la OTAN. En términos de sistema político, creo que la Ucrania de estas horas no es muy diferente de la Rusia de Putin. Las miserias en todos los ámbitos desbordan por doquier. La OTAN, en fin, es responsable central de la entronización de códigos de doble moral que nos invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos, a los poderosos y a los débiles. Creo que no está de más que proponga algún ejemplo de lo que quiero decir. Hace unas semanas, y de nuevo con vocación irónica, coloqué un comentario en las redes sociales que mal que bien rezaba: me parece muy bien que a los deportistas rusos se les prohíba participar en las competiciones internacionales. Es un primer paso interesante. En adelante doy por descontado que cuando Estados Unidos e Israel cometan las tropelías a las que nos tienen acostumbrados, sus deportistas serán también sancionados. Obviamente no es esto lo que ha ocurrido en el pasado ni lo que va a suceder en el futuro. Lo de la doble moral experimenta por lo demás muchos vaivenes. Yo no tengo nada, absolutamente nada. Muy al contrario con las gentes que se están desviviendo en la solidaridad con quienes huyen desesperadas de Ucrania. Me parece perfecto. No hay ninguna cautela ni ninguna trampa en mi argumento. Pero creo que tengo derecho a preguntarme dónde estaban estas gentes cuando hace 20 años Vladimir Putin machacaba en virtud de una política de tierra quemada Chechenia. Me he atrevido a sugerir que tal vez el hecho de que los chechenos eran morenos, eran moros, tiene algo que ver en nuestros mecanismos de solidaridad. En fin, pareciera como si lo que está ocurriendo en Ucrania, que es absolutamente deleznable, lo repito, no hay ninguna manera de justificar esto, fuera la primera vez que se abre camino en la historia del planeta. Pues no es así. Basta con volver la vista a 2003 en Irak, con el ejército norteamericano como agente fundamental, para concluir que las miserias de la violencia ejercida por los imperios nada tienen de nuevas. Cuarta y penúltima de mis observaciones. Tengo que descender, cómo no, para hurgar en lo que ocurre en estas horas en Ucrania, o en lo que parece que ocurre. ¿Cuál es la primera observación que se me ocurre proponeros? Vuelvo al principio, cuando confesé mis limitaciones a la hora de interpretar los hechos. Si alguien me preguntase por qué Rusia ha intervenido militarmente en Ucrania, confesaré que no lo sé. En su defecto, que puedo proponer varias explicaciones, cada una de las cuales aporta sin duda datos interesantes, pero ninguna de ellas me resulta plenamente convincente. Ni siquiera su combinación me parece que arroje demasiada luz. ¿Cuál es la primera de esas explicaciones? La primera explicación recuerda que el escenario económico y social ruso es malo desde hace una década y que Putin habría buscado una suerte de huida hacia adelante, encaminada a acallar los problemas internos de la mano de una rápida victoria militar en Ucrania. Bueno, el escenario económico y social ruso era malo, pero tampoco era tétrico. Y me temo que es mucho peor después de la intervención militar rusa en Chechenia, con lo cual esta tesis parece que hace agua. Una segunda explicación entiende que Putin habría sido víctima de un absceso imperial militar que le habría aconsejado restaurar en plenitud, de manera muy rápida, un pleno control de Moscú sobre Ucrania, sacando al mismo tiempo músculo delante de las potencias occidentales. El problema en este caso es que tendríamos que explicar por qué ahora y por qué no hace 10 años o dentro de 5. Y más allá de ello, esta tesis parece invocar, en la versión coloquial, la idea de que Putin enloqueció hace un mes. Rusia es un país complejo y el proceso de toma de decisiones es, a buen seguro, también complejo. En él participan, con certeza, instancias del poder político, económico y militar, con lo cual, aunque es cierto que el poder se halla muy concentrado en la figura del presidente, me parece que conviene descartar la hipótesis de que este último, sin más, enloqueció. Doy un paso más, el tercero.
Rusia habría intervenido en Ucrania para hacerse con el control de materias primas muy golosas, no energéticas, bien es cierto, como las que atesora ese país. Esta tesis entiendo que es muy débil. A Rusia le faltan muchas cosas, pero entre ellas no están las materias primas. Es el país, en términos brutos, más rico del planeta. ¿Cuál es la cuarta y última tesis? Esta de carácter conspiratorio. Rusia habría mordido el anzuelo que le habrían tendido las potencias occidentales, con el propósito de iniciar un camino orientado a destituir al presidente Putin o a cambiar la condición del régimen imperante. Bien, podéis entender que esta tesis es conspiratoria, aunque permite que se ordenen algunas de las piezas del rompecabezas. Claro, alguien dirá que es un poco arriesgada. Como arriesgada sería la política occidental si asumiese las circunstancias tan delicadas como aquellas que arrastramos en un momento como el presente. Vuelvo a lo que decía hace 3 o 4 minutos. Ninguna de estas explicaciones me parece cabalmente capaz de dar cuenta de lo que está sucediendo en estas horas en Ucrania. Segundo elemento de reflexión. ¿Qué es lo que se propone Rusia en el terreno militar en Ucrania? Cuando en las últimas semanas he intentado responder a esta pregunta, empezaba enunciando una certeza que hoy ya ni siquiera es tal. Decía, cabe descartar por completo que el objetivo de Rusia sea simplemente apuntalar la posición de sus aliados locales en la Ucrania oriental. Ayer un portavoz significado del Ministerio de Defensa ruso señaló que en adelante las acciones militares se iban a concentrar en la Ucrania oriental. No está claro si era un reconocimiento implícito de que en el resto del país las cosas iban muy mal, con lo cual mejor acudir a un escenario más proclive a un triunfo militar ruso, como no está claro qué es lo que significaba cuando agregaba que así iba a terminar la primera fase de la intervención, que auguraban las fases posteriores. A primera vista, si el objetivo de Rusia fuera simplemente acrecentar el control sobre la Ucrania oriental, no tiene sentido explicar una ofensiva militar terrestre que se despliega sobre Kiev, la capital, o sobre Odessa, el puerto del Mar Negro, a muchos centenares de kilómetros de la Ucrania oriental. Y en este orden de cosas han corrido muchas especulaciones sobre cuál era el objetivo militar ruso. Hay quienes piensan que estribaba en privar a Ucrania de una salida al Mar Negro. Me remito a esa raya imaginaria que os pedí pusieseis en vuestra cabeza que separa Kharkov de Odessa. Hay quienes consideran que Rusia aspiraba o aspira a hacerse con el control de la mitad del territorio ucraniano, las tierras situadas al este del río Dnieper, y hay quien considera que Moscú aspiraba a controlar todo el territorio ucraniano. Lo poco que creemos saber sobre esto nace de filtraciones en las negociaciones que Ucrania y Rusia mantienen desde hace varias semanas. Al parecer, lo que Rusia ha solicitado en esas negociaciones eran en sustancia dos cosas. Una, que se reconociese su soberanía sobre Crimea y la Ucrania oriental, sin especificar, por cierto, qué se entiende por tal, porque este es un concepto genérico un poco vaporoso. Y dos, que Ucrania se convierta en un Estado neutral que se comprometa a no incorporarse a la OTAN. Tampoco es demasiado claro lo que significa esto último. ¿Por qué? Porque hay ejemplos variados de estados neutrales, y aquí creo que son de invocación precisa el modelo finlandés o el modelo bielorruso. Finlandia es un estado independiente que forma parte de la Unión Europea, pero no forma parte de la OTAN. Independiente hasta lo que lo puede ser en el planeta contemporáneo un Estado. Bielorrusia, en cambio, es un aliado dócil de Moscú. Creo que sería difícil describirlo como un país neutral. Algo que dibuja dos modelos distintos. Si Rusia estuviese dispuesta a aceptar el primer modelo, el finlandés, creo que se abriría camino cierta esperanza en lo que respecta a la resolución pacífica de los conflictos, si este proyecto se viese acompañado, claro, de una efectiva desmilitarización que afectase a las repúblicas del Báltico, a Polonia, a Eslovaquia, a Hungría, a Rumania, a Bulgaria y a la propia Rusia, naturalmente. Una de las preguntas que me he visto obligado a responder en las últimas semanas es la relativa a si pienso que esas conversaciones de paz van a prosperar. Entiendo que sí.
en virtud de una explicación muy prosaica. Creo que todos los agentes que operan sobre el terreno están con el agua al cuello. En primer lugar está con el agua al cuello y por razones obvias el gobierno ucraniano. Aunque la resistencia militar ucraniana ha sido mucho más fuerte de la inicialmente prevista, a buen seguro que la posición del ejército ucraniano no es cómoda. En Rusia, en los últimos días, menudean los artículos que señalan que si cae definitivamente Mariupol o lo hace Kharkov, el gobierno ucraniano se va a desmoronar. El argumento es exagerado, pero tiene un fundamento. En mi interpretación, que no es la de un experto en cuestiones militares, por lógica, el ejército ucraniano está apostado en las fronteras septentrional, oriental y meridional de la República. De tal manera que si el ejército ruso rompe alguno de estos frentes, no hay ejército ucraniano hacia adentro y Rusia podría penetrar con enorme facilidad. Creo que este es un argumento de cajón, casi de perogrullo, ¿no? Tampoco es cómoda la posición del presidente ruso Putin, y en este caso por varias razones. En primer lugar, creo que tenemos que dar por descontado que las operaciones militares rusas no están desarrollándose como se esperaba. Esto, por cierto, me obliga a rescatar el debate sobre las causas de la intervención rusa. Probablemente Putin esperaba una intervención militar muy rápida, de 3, 4, 5 días, quirúrgica, de tal manera que el debate se cerrase rápidamente. Como los hechos han discurrido por un camino diferente, Rusia se ha visto entrampada en un conflicto mucho más delicado que en términos militares no consigue resolver. Pero es que al margen de lo anterior, habría que explicar cómo se apresta a controlar Rusia territorios muy grandes, con una población numerosa y por razones obvias hostil. El único modelo que tenemos en la cabeza relativo a esto lo aporta la invasión alemana de Bielorrusia, de Ucrania y de parte de Rusia en 1941. Creo que no preciso recordaros cuáles eran las herramientas utilizadas en el terreno represivo por los nazis. Putin tiene que hacer frente, en tercer lugar, a un escenario económico interno muy delicado. Las sanciones internacionales han sido, en este caso, muy duras y se suman a esa situación ya delicada de por sí, heredada de los años anteriores. Otra materia delicada es la correspondiente a los oligarcas. Es evidente que los oligarcas rusos están que trinan. Buena parte de su negocio se ha venido abajo de resultas de esta guerra. Es verdad que muchos de esos oligarcas son gentes próximas a Putin, pero aún así entiendo que las presiones ejercidas sobre la dirección política para que busque algún tipo de acomodo estarán a la orden del día. No sabemos, en fin, qué es lo que ocurre con la población rusa. Pero en este caso, el hecho certificable de que es objeto de un boicot en términos informativos que impide conocer lo que está ocurriendo y de que las manifestaciones en las calles son reprimidas, no impide que tengamos que considerar seriamente que las informaciones acaban por llegar. Es cierto que la mayoría de los rusos y de las rusas piensan que esta es una operación muy localizada en la Ucrania oriental. Pero ojo, estamos hablando de espacios geográficos muy próximos a las grandes ciudades rusas, en las que hay una relación a menudo de parentesco entre gentes que viven a un lado y a otro de la frontera. No sabemos qué está ocurriendo con los cuerpos de los soldados rusos muertos. Ayer o anteayer el Ministerio de Defensa ruso reconoció, si no me equivoco, 1.300, 1.400 soldados muertos. Pero días atrás un periódico de Moscú próximo a Putin, Komsomolskaya Pravda, colocó durante unos minutos una cifra que hablaba de 9.000 y pico soldados muertos. Son cifras muy altas. ¿Qué se está haciendo con los cuerpos de estos soldados? Con ocasión de la guerra de Afganistán, de la ocupación soviética de Afganistán hace 40 años y de la guerra de Chechenia, sabíamos que la mayoría de los soldados implicados procedían de zonas rurales, con lo cual se evitaba el impacto emocional derivado de la llegada de los cuerpos a Moscú o a San Petersburgo. Hace 3 o 4 semanas decidí difundir unas declaraciones que me parecieron interesantes del que pasa por ser el único diputado de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, que se había puesto a la guerra. Un diputado comunista por Samara llamado Mikhail Medvedev. Medvedev decía:
Yo he defendido las independencias de las dos repúblicas populares del Donbass, la República de Donetsk y la República de Lugansk, porque entendía que era una fórmula adecuada para evitar que el ejército ucraniano siguiese disparando indiscriminadamente sobre civiles. Pero no sé qué tiene que ver con la causa de la paz bombardear y ocupar Kiev, la capital ucraniana. Me interesa esa declaración no por su literalidad, sino porque sospecho que muchos ciudadanos y ciudadanas rusas estarán pensando en claves similares, de tal manera que no tendrán tan claro las bondades de la Operación Z. Aunque de manera distinta, sospecho que las potencias occidentales también están con el agua al cuello. Y en este caso invoco un criterio que rara vez se asoma a nuestros medios de comunicación, el que invoca la preocupación por una posible desestabilización de Rusia. Es descartable que en Moscú haya un golpe palaciego, de tal manera que Putin sea sustituido por una figura más o menos afín, pero menos marcada por un código agresivo, como por ejemplo el expresidente Medvedev. Podemos descartar en paralelo que se haga valer ruido de sables. En el ejército ruso hay un consenso absoluto en lo que hace a la idoneidad y al buen despliegue de la intervención militar en Ucrania. ¿Qué pasa con el gigantesco Estado federal ruso, en donde las tensiones han estado a la orden del día durante 3 décadas? ¿Tiene sentido imaginar una explosión de ese Estado federal? Estamos hablando, no lo olvidéis, de un país que atesora, es sabido, varios centenares de cabezas nucleares, lo cual le otorga a estos debates un cariz bien diferente. Por detrás creo que hay una pregunta que en Occidente nunca se ha respondido de manera convincente. ¿Qué le interesa más a las potencias occidentales? ¿Una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero? ¿O una Rusia débil que permita garantizar la rapiña? Los dos horizontes son muy delicados y tienen sus ventajas y sus inconvenientes para el mundo occidental, pero intuyo que por detrás hay discusiones cada vez más agrias. Solo hay una instancia que ha experimentado un rapidísimo fortalecimiento en las últimas semanas, en virtud de un regalo que le ha entregado el presidente ruso Putin. Me refiero a la OTAN, una organización mortecina que muchos pensábamos que debía desaparecer, hoy está visiblemente exultante. Y esto anuncia un panorama muy delicado de militarización, autoritarismo, represión de las disidencias e intervencionismo militar que seguro que ya no va a necesitar la falsa etiqueta de humanitario para salir adelante. Lo que se nos echa encima, entiendo yo que es extremadamente delicado. Va la quinta y última de mis observaciones. Si hay una pregunta que he tenido que responder muchas veces, desde hace 15 años, desde que estalló la crisis en Osetia del Sur en el verano de 2008, es la relativa a si nos encontramos delante de una nueva guerra fría. Ya sé que lo que ocurre ahora en Ucrania obliga a modificar la respuesta que he dado tantas veces, pero me interesa rescatarla tal y como he solido formularla, porque creo que permite llamar la atención sobre un dato importante. Mi respuesta a esa pregunta ha consistido en decir: mi pronto inicial es afirmar que no estamos delante de una nueva guerra fría. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, porque los 2 bloques teóricamente llamados a enfrentarse comparten el mismo sistema económico, el capitalismo. Si así lo queréis, un capitalismo marcado por reglas más o menos distintas en uno y otro lado. Vuelvo a la discusión sobre el gas natural. Esa discusión ilustra que hay intereses económicos y comerciales comunes muy fuertes, lo cual reduce las posibilidades de tensión. La segunda explicación guarda relación con algo que conté antes para glosar las relaciones entre Rusia y China: la enorme disparidad de las capacidades entre los agentes llamados a enfrentarse. Me explico. Según una estimación, que admito que es controvertida, hay 4 Estados miembros de la OTAN, cada uno de los cuales, por separado, exhibe un gasto militar superior al ruso. Permitidme que lo repita. 4 Estados distintos, cada uno de los cuales, por separado, muestra un gasto militar superior al ruso. Hablo de Estados Unidos, de Francia, de Alemania y del Reino Unido.
Esto dibuja, claro, un escenario de capacidades muy dispares, en el buen entendido de que es lógico recordar que, pese a lo que acabo de señalar, Rusia es una potencia nuclear, lo cual, bueno, corrige un tanto estas disparidades. Habréis observado, sin embargo, que he iniciado mi respuesta diciendo: mi pronto inicial consiste en negar que estemos ante una nueva Guerra Fría. ¿A qué viene esta cautela del mi pronto inicial? Obedece al hecho de que hay un elemento central de la Guerra Fría tradicional que permanecía más o menos oculto y que hoy exhibe un vigor visible a efectos de explicar el contencioso de Ucrania. ¿A qué me refiero? Cuando pensamos en la Guerra Fría tradicional, la que se libró entre 1948 y 1991, con Estados Unidos y la Unión Soviética como protagonistas principales, tendemos a imaginarla como una confrontación entre ideologías. Por detrás estaría una colisión entre el capitalismo liberal occidental y eso que equívocamente se ha dado en llamar el comunismo soviético. Tengo la impresión de que esta manera de ver las cosas dejaba en el olvido algo mucho más importante. En la Guerra Fría tradicional se registró de nuevo una colisión entre imperios. La Unión Soviética había heredado buena parte de la lógica imperial del zarismo y del otro lado operaban las lógicas propias del imperio norteamericano y de los imperios alemán, francés o inglés. Esto es exactamente lo que ocurre hoy. Lo dije antes. Me cuesta mucho trabajo explicar la crisis ucraniana en términos de confrontación entre sistemas políticos o ideologías. Lo que creo que hay por detrás, fundamentalmente, es una colisión entre imperios. Ya señalé que yo estoy en contra de las guerras, de los ejércitos, de las alianzas militares y de los imperios, y que me parece que una guía interesante para movernos en este cenagal es esa que afirma que debemos rechazar la guerra entre los pueblos y debemos rechazar la paz entre las clases. Gracias por haberme escuchado. Bueno, vamos a abrir un turno de palabra para quien quiera comentar, opinar, preguntar o lo que sea, ¿vale? Sí, solamente comentar. La razón un poco que hemos tenido por aquí, el tema de la ayuda a los refugiados, se debe naturalmente a que los refugiados ucranianos han tenido la gran suerte que otros no tienen de que han tenido como el visado abierto, ¿no? Se le ha abierto la frontera a raíz de un decreto de la Unión Europea que la ha acogido. Por eso pueden ir personas para allá. Y a Chechenia no podíamos ni tener los papeles en regla para que vengan para acá, ¿no? Entonces... No era un reproche. No, pero se entiende, ¿no? Porque nosotros también nos hemos mirado un poco la cara y digo, mira, que lo que viene de África, ¿no? Pues no es igual de fácil, la verdad. Pero bueno, si alguien quiere comentar algo, allí. Una reflexión, o sea, una pregunta que me he hecho a mí mismo: si Ucrania hubiera entrado a la OTAN o a la Unión Europea, no lo sé, como la OTAN tiene que defender a los estados que son agredidos, o sea, como Rusia está agrediendo a Ucrania, teóricamente, porque no reconoce Estados Unidos y la Unión Europea la soberanía de Crimea, o sea, que Crimea pertenece a Rusia, si hubieran entrado tarde o temprano en una guerra por esa disputa. Ciertamente. De hecho, recuerda que durante 8 años, entre 2014 y el momento en que estamos, la OTAN no ha incorporado a Ucrania. Le daba largas en las negociaciones y la explicación fundamental es la que tú has invocado. La OTAN rehúye cualquier compromiso que implique una colisión militar con Rusia. Lo que ocurre es que ya no sabemos si esta regla del juego maestra va a dejar de operar, ¿no? Yo debo confesar que no le otorgo mucho crédito a la idea de que Rusia va a atacar las repúblicas del Báltico o Finlandia. Me parece que esto ya sería una locura, ¿no? Pero ciertamente la explicación es esa. No solo eso, creo que tenemos derecho a preguntarnos qué piensan en Ucrania de la OTAN y de las potencias occidentales. Pues piensan lógicamente que mucha palabrería, pero cuando ha llegado el momento, que se mueran ellos, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que ha hecho siempre la OTAN. No olvidéis
que la OTAN y lo que era el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética o Rusia, nunca han entrado en una colisión militar directa. Siempre lo han hecho a través de terceras partes. Quería saber si la Unión Europea pinta aquí algo o solamente se reduce a seguir las pautas que se dictan desde Estados Unidos, si tiene algún papel como bloque político. El otro día alguien me reprochó, no sé dónde, que no había hecho ninguna referencia en mi charla ni a la Unión Europea ni a la ONU, y es verdad. Y creo que la explicación es que me ciño a lo de la Unión Europea, en efecto, como ha sugerido, va al rebufo de Estados Unidos, lo cual no parece que sea una política particularmente inteligente. No olvidéis que Washington y San Francisco están muy lejos de Kiev y de Moscú, pero Kiev y Moscú, en cambio, están muy cerca de Varsovia o de Bruselas. La propia reyerta energética entre Rusia y la Unión Europea no afecta a Estados Unidos, y si le afecta es porque enaltece sus capacidades como productor de energía. Me limito a proponer un ejemplo, lo del fracking, un procedimiento de extracción del gas escasamente rentable y que hoy ha vuelto a serlo en virtud de los precios internacionales espectaculares de esa materia prima. Al margen de lo anterior, es evidente que Estados Unidos desea que las cosas cambien en Rusia y que no le hace ascos a dividir internamente a la Unión Europea. Y esto, en un análisis político convencional, dificulta darle crédito a la Unión Europea como un agente político importante. Ojo con esto, porque el otro día, en no sé dónde, alguien interpretó que yo sugería que la crisis ucraniana era el producto de la confrontación entre dos imperios, el ruso y el norteamericano. Bueno, pues también están los imperios europeos de por medio, que, ojo, no son necesariamente más benignos que el norteamericano, ¿eh? Esto ya lo descubrieron en América Latina no hace muchos años, quienes pensaban que las multinacionales de base europea desplegaban una política más decente que las de base norteamericana, para poder comprobar que nuestras multinacionales son tan miserables como las estadounidenses. Bueno, yo quería preguntar que hasta qué punto se puede ver viable en un futuro una unión, por una parte la OTAN, o sea, como una mitad sería la OTAN y la otra mitad sería Rusia, China y la India. Creo recordar que vi hace no mucho como que en base a comercio y demás está la India medio apareciendo ahí. Y bueno, y Corea del Norte, claro. Si entiendo bien tu pregunta, lo que me pides es que explique mi visión sobre si es posible una alianza entre estos cuatro agentes que acabas de mencionar. China, Rusia, la India. Bueno, lo de Corea del Norte es más... Ya he dicho antes que yo pienso que hay problemas objetivos en la relación entre Rusia y China. Lo de la India es harina de otro costal, porque no es un país en posición de alineamiento claro con Moscú y con Pekín. Buena parte de los flujos comerciales de la India tienen que ver con el mundo occidental y de manera razonablemente fluida. Bueno, tú sabes que existe desde hace 15 años una alianza, que es lo que se llama los BRICS, que son las siglas que corresponden a Brasil, Rusia, la India, China y en ocasiones Sudáfrica, que retrata a las llamadas economías emergentes, que en una de sus dimensiones fundamentales estarían cuestionando los privilegios comerciales que arrastra desde mucho tiempo atrás el mundo occidental. Esa alianza nunca ha sido muy firme. Uno de los Estados miembros, Brasil, como podéis intuir, ha escapado, con Bolsonaro en la presidencia. El otro, la India, junto con Sudáfrica, tampoco parecen que estén por la labor de una mecánica de confrontación aguda con Occidente. Y yo tengo la impresión, no me he referido a esto antes, de que China no está particularmente satisfecha con lo que está ocurriendo en Ucrania. La política china es muy cautelosa y prefiere ir ganando activos en el terreno comercial, de tal manera que las algaradas en forma de guerras, al menos hasta ahora, no le interesan. Esto ha colocado a China en una posición muy difícil, toda vez que no puede criticar francamente a Rusia, pero tampoco
puede hacer exactamente lo contrario. Me ha parecido llamativo que en una de las votaciones registradas hace un par de semanas en Naciones Unidas, que afectaba a una resolución propuesta por Rusia en provecho de su intervención militar en Ucrania, solo 5 estados respaldaron a Moscú: la propia Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Eritrea. De manera muy llamativa, China, la India, Venezuela o Cuba prefirieron abstenerse, algo que creo que era una señal de que no estaban muy satisfechos con lo que estaba ocurriendo. Ahora, si mi capacidad para explicar lo que sucede en estas horas es muy limitada, mi capacidad para hacer lo propio con lo que va a suceder en los años venideros es aún más limitada. Tendrás que preguntarle a Miguel Ángel Revilla, que a buen seguro resolverá tus dudas. Por cierto, hace unas semanas, cuando se inició esta guerra, coloqué de nuevo en las redes sociales un comentario irónico en el que mal que bien decía: espero que llegue la hora de la sexta noche para poder comprender la crisis ucraniana gracias a Miguel Ángel Revilla. Lo puse en broma y luego apareció en la sexta noche explicando la crisis ucraniana. Con lo cual, demos rienda suelta a la imaginación porque no nos equivocaremos. Por aquí en redes están preguntando en qué piensa que puede degenerar toda la guerra. Yo he dicho antes que yo tengo la impresión de que llegarán a un acuerdo de paz, porque es el mínimo común denominador que interesa a las principales partes. Lo que ocurre es que no estoy en condiciones de iluminar cuál será el sentido preciso de ese acuerdo de paz. Aquí hay que pensar que hay que salvarle la cara a todos los agentes que negocian. Esto significa que todos estos agentes tienen que hacer alguna concesión. Y el problema mayor afecta al presidente ruso Putin, que es el agresor en este momento y hora. ¿Cómo podría presentar delante de la opinión pública de su país lo acontecido como una operación funcional que ha generado los resultados esperados? Bueno, me imagino que al respecto sería interesante que Ucrania adquiriese la condición de país neutral y probablemente que aceptase algún tipo de recorte de su soberanía en la Ucrania oriental, pero ya he avisado antes que esto es más problemático de lo que pudiera parecer. El término Ucrania oriental es un genérico, de tal manera que la determinación de qué significa de manera precisa es una fuente de conflictos. Pero intuyo que aquí vamos a tener problemas para mucho tiempo. Basta con que invoque el legado dramático en términos de relación entre pueblos. Claro, esto es un escenario de ruptura de relaciones que no eran particularmente cordiales, pero tampoco eran particularmente tensas, con lo cual restañar estas heridas no va a ser nada sencillo. Y claro, si ampliamos nuestra mirada y empezamos a relacionar todo esto con conceptos más amplios como ecofascismo o colapso, pues ya el análisis se hace infinitamente más complejo. ¿Qué es lo que hay por detrás? ¿Una disputa relativa a las materias primas energéticas y a su agotamiento? ¿Un incipiente proyecto en virtud del cual determinadas élites, conscientes de la escasez general que se avecina, intentan reservar esos recursos escasos en provecho de minorías dirigentes? ¿Quién está llamado a participar de ese proyecto y quién va a quedar excluido? Puede que esté por detrás de alguna de estas polémicas. Pero a tono con lo que decía antes, mi capacidad para iluminar este horizonte se reduce sensiblemente al tiempo que se acrecienta la necesidad de echar mano de una especulación que es tan necesaria como peligrosa. Creo que en Rusia están llamando toda esta zona Nueva Rusia, ¿eh? El proyecto este que... Nada, eso solamente era un comentario, que he escuchado por ahí que Rusia está empezando, la prensa de allí está llamando ya la zona del Donbass, incluso la parte de Mariupol y hasta la franja que va hacia Crimea, Nueva Rusia. Pero este no es un término nuevo, Fran. Forma parte de una percepción que en realidad sugiere y tiene que ver con este horizonte de que Rusia lo que pretendería es cerrar el acceso de Ucrania al mar con la conquista de aquellos territorios donde los rusos son una parte significada de la población. El término es antiguo, pero ciertamente ha reaparecido en estos días. Aunque no esté implicado directamente con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania,
Mi pregunta sería, ¿cuánto cree que va a durar esta dictadura atómica? Este sinsentido de mandar un misil a donde sea en el mundo y que pueda matar 50, 40 millones de personas de golpe. Bueno, como bien sabes, dura ya más de 80 años. Pero, en efecto, esta es una de las muchas cuestiones que no estamos encarando. A ver, los más veteranos y las más veteranas recordaréis que en las décadas de 1980 y 1990, con periódica regularidad, cada 8 o 10 meses, los periódicos anunciaban que Estados Unidos y la Unión Soviética, o luego Rusia, alcanzaban un nuevo acuerdo histórico en el camino del desarme, de tal manera que procedían a destruir no sé cuántas armas nucleares estratégicas, tácticas o de medio radio de alcance. Bueno, al cabo de tantos acuerdos históricos en el camino del desarme, resultó que si durante la Guerra Fría, conforme a una estimación, el arsenal nuclear a disposición de las grandes potencias permitiría acabar 17 veces con la vida presente en el planeta Tierra, hoy ese arsenal solo puede acabar 2 o 3 veces con la vida presente en el planeta Tierra, algo que bien podéis intuir es una fuente de alegría para todas nosotros, ¿no? Prefiero situar esto, de todas maneras, en el marco de un debate más general. De los 3 grandes movimientos sociales que emergieron en las décadas de 1980 y 1990, bueno, decir que emergieron es utilizar un verbo discutible, que adquirieron un peso creciente, 2 de ellos siguen con fuerza, el feminismo y el ecologismo. Pero en cambio el pacifismo, el antimilitarismo han perdido mucho fuelle. Y hoy empezamos a descubrir que es absolutamente necesario reflotar movimientos de esta naturaleza, ¿no? Cuando yo digo estoy contra las guerras, los ejércitos, los imperios y las alianzas militares, me parece que estoy reconociendo que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Y el problema es que esto, infelizmente, lo tenemos que decir prácticamente en todos los ámbitos en los que nos movemos. Antes Fran se ha referido a los compañeros o compañeras del anarquismo ruso. Infelizmente, en Rusia como en Ucrania, el movimiento libertario, entendido en un sentido muy general, es muy débil. Y su capacidad de articular un proyecto alternativo lo es también. Cuando me parece que los contenidos correspondientes son cada vez más necesarios, ¿no? No sé si ese auge, ese fortalecimiento que yo auguro para la OTAN y que me parece de cajón, no va a permitir que espabilemos en este terreno. Ojalá sea así, pero en cualquier caso lo tenemos muy complicado, no me quiero engañar. Y lo de las armas nucleares no es sino la punta del iceberg. La militarización implica políticas y actitudes premeditadas y conscientes, probablemente al servicio de un incipiente ecofascismo en el sentido de la represión y de la eliminación de toda disidencia, con lo cual lo que se nos echa encima es aún peor que lo que ya tenemos, por difícil que esto resulte difícil de imaginar. Aquí han preguntado otra vez por aquí, luego una persona quiere preguntar allí, ¿no? Mira, aquí la pregunta es, en el tema de precio, ¿cuánto tiempo puede durar y hasta qué niveles pueden ser capaces? El tema de la cuestión de los precios. ¿Los precios de la energía? Yo creo que sí. No lo sé, no soy un experto, creo de todas maneras que haríamos mal en sopesar lo que está ocurriendo con los precios del petróleo y del gas natural como si las subidas operadas fueran sin más una consecuencia de la guerra ruso-ucraniana. Lo que hay en la trastienda es un proceso de agotamiento general de esas materias primas energéticas, con lo cual esto iba a llegar antes o después con mayor o menor intensidad. Probablemente la guerra ha acelerado determinadas tensiones, pero yo creo que los precios no van a bajar, en un sentido mucho más general. Yo llevo años hablando del colapso general del sistema y se sobreentendía que aquello a lo que me refería era algo que se iba a manifestar en el futuro. Pues ya está aquí. Esto es el colapso, aunque no lo percibamos con toda claridad. Los ojos acabarán por adaptarse a la realidad de que esto ha venido para quedarse. Y no aprecio yo en los estamentos dirigentes de nuestras sociedades ninguna conciencia de qué es lo que tenemos que hacer para afrontar esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? 1, desligarnos de la política enloquecida del crecimiento económico.
frenos de emergencia. 2, redistribuir radicalmente la riqueza para evitar que nadie se quede descolgado. Y 3, buscar opciones de carácter colectivo. El gobierno español, que sabéis es el más progresista de la historia, no sé qué tiene que ver en sus posiciones con ninguno de estos 3 elementos. Sigue hechizado con la idea de que nuestro bienestar guarda relación con el crecimiento del Producto Interior Bruto. Bueno, pues ya ni siquiera el Producto Interior Bruto decrece, pero no en virtud de una operación tramada, consciente, social, ecológica y solidaria, sino de resultas de la miseria del capitalismo contemporáneo, ¿no? También pregunto en verdad sobre los alimentos y materias primas básicas. Girasol, el aceite de girasol, ¿no?, que se ha hecho famoso. Pero también los alimentos en general, el trigo, la cebada, ¿no?, que también Ucrania era exportador. Pero yo qué sé de esto. No quiero parecer como Revilla y responder a cualquier pregunta que me echen encima. A ver, sabéis que vivimos en economías cada vez más interrelacionadas, con lo cual lo que ocurre en un lugar acaba por afectarnos en un grado u otro, ¿no? Pero esto remite también a la lógica de la globalización. Buena parte de lo que consumimos llega de lugares muy alejados. Pues esto hoy empezamos a saber que es un problema objetivo. A ver, permitidme que proponga un ejemplo local. Yo soy gallego. De siempre he escuchado en Galicia que la gran tragedia del país era el minifundio. Pues el minifundio es una bendición de Dios en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque es literalmente antitético al monocultivo. La gente mantiene en sus pequeñas parcelas producciones agrícolas muy dispares y eso genera una posibilidad de autoconsumo que no se hace valer en un escenario como es, por cierto, el común en Andalucía. Hace 3 semanas estuve en Jaén y a mí me gusta preguntar a la gente por lo que ocurre en el espacio en el que viven. Y claro, en el escenario del colapso, ¿qué van a comer en Jaén? Aceitunas, ¿no? Hay que empezar a pensar esto seriamente, ¿no? Acabar con el monocultivo, que es acabar, no lo olvidéis, con las grandes empresas que dictan reglas del juego. Pero esto creo que cada vez se va a hacer más evidente a los ojos de la gente, ¿no? Mira, sobre lo que has comentado al principio, hace un ratillo, de la falta de implicación, o me ha parecido entender, de la juventud en relación al antimilitarismo. Por lo que yo recuerdo, y cuando yo era joven, yo ahora he oído hablar del MOC otra vez, por primera vez en 30 años. Si el servicio militar obligatorio, ¿crees tú que estaría en el horizonte que volviera a implantarse en España y que quizá eso pudiera ser el espolón que hiciera que la juventud recuperara o tomara por alguna forma conciencia antimilitarista? No des ideas, porque... a mí no me para de rondar en la No. cabeza. O sea, yo creo que vamos hacia a una recuperación de la mili. Está bien me tirado. Parece que está en el frente. Está bien tirado lo que dices. Infelizmente está bien tirado. A ver, yo he hablado de una desaparición del discurso antimilitarista, pero no lo he vinculado con los jóvenes. Tiene que ver con los jóvenes, con los adultos, con todo el mundo. Pero ciertamente el movimiento antimilitarista, que tú sabes que existía aquí con fortaleza, me remito a la resolución de la OTAN de 1986, se difuminó de manera muy clara cuando desapareció el servicio militar obligatorio, lo cual creo que, visto desde la perspectiva de hoy, era un error, porque la desaparición del servicio militar obligatorio no fue la desaparición de la militarización. Asistimos a una reconversión del ejército español en un ejército supuestamente humanitario. Digo supuestamente porque lo que hay por detrás es lo que acompaña a los ejércitos en todos los escenarios. Claro, me imagino que si reaparece el servicio militar obligatorio, esto será un estímulo para la reaparición paralela de movimientos antimilitaristas. Pero prefiero que no sea esta la explicación. Creo que los movimientos debieran surgir ya, aquí y ahora, porque esto va a ser cada vez más necesario, ¿no? Y esto es una llamada de atención sobre muchos grupos, aunque yo sé que las pocas gentes que militan ya están sobrecargadas. Y reflotar un movimiento antimilitarista pues reclama esfuerzo, energías humanas, recursos, pero me parece que estamos llamados a pelear por esto. Yo mismo enuncio mi mea culpa. En los últimos años, cuando he enunciado lo que entendían que eran los deberes de los movimientos conscientes de lo que se nos echa encima en el terreno ecológico, me he servido de 6 verbos.
de crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descomplejizar y descolonizar. Pues tengo que agregar el verbo desmilitarizar. Me parece que esto es cada vez más evidente. No, un poco en la línea de lo que estabas diciendo. El otro día leía un artículo también, Antonio Turiel, donde venía a decir que quizás esta guerra no es la última, sino casi como que la primera dentro de una posible situación de colapso. Es que más o menos has contestado lo que te iba a preguntar. Ante una posible situación de colapso de la búsqueda de la rapiña de todo. Desde Estados Unidos de nuevo se está volviendo a hablar en España de fracking, que estaba parado, con lo cual las empresas estadounidenses que quieren traer esa tecnología de nuevo se está volviendo a hablar. O sea, de instalarse de nuevo todo ese proceso de rapiña de los recursos que haya, y al mismo tiempo de ese reparto de los bienes. ¿Cree entonces que sí, que yo es que me da la sensación de que todo esto puede ser un motor, un acelerador de ese tema del colapso que venimos hablando? Porque si ahora la mayor parte de los países de la OTAN, que no estaban gastando ni el 2% de sus presupuestos, Estados Unidos va a conseguir que lo gasten como quería, etcétera, etcétera, todo ese proceso de militarización, con el gasto que ya tiene el Estado español, por ejemplo, a pesar de eso no llega al 2%, todo ese proceso de gasto nos va a generar una aceleración quizás hacia esa situación de colapso. No sé, es un poco lo que me da la impresión, y no sé si quieres ahondar más en eso. A ver, tengo la impresión de que en un periodo de tiempo muy breve hemos asistido a una multiplicación de los datos de orden dispar que nos aconsejan concluir que en efecto nos adentramos en el colapso, sin que nuestra posibilidad de procesar esos datos acompañe al mismo ritmo su manifestación. ¿En qué estoy pensando? Primero, la pandemia. La pandemia ha demostrado que es posible estimular un ejercicio masivo de servidumbre voluntaria de sociedades enteras. Una servidumbre que a buen seguro interesa a quienes alimentan un proyecto ecofascista. Lo segundo, un puñado de noticias que fueron llegando el otoño pasado y que a buen seguro tenéis en vuestra cabeza. Rupturas en los circuitos económicos, financieros y comerciales. Elevaciones espectaculares en los costos de transporte de los bienes. Problemas en lo que respecta al suministro de materias primas energéticas. O, en fin, y por dejarlo ahí, ese globo sonda muy interesante que llegó de Austria, si no me equivoco, en noviembre. El globo sonda señalaba que las unidades del ejército austriaco, los cuarteles, estaban procurando alcanzar una plena autonomía en energía y agua, con la vista puesta en que, en la eventualidad de que se hiciera valer un apagón general, pudiesen ayudar a la población civil, que sabéis que es lo que suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los lugares del planeta. Esto olía a ecofascismo de manera rotunda. El tercer y último proceso, la guerra actual. Aunque ya he señalado antes que juzgar esto es un poco complicado, pero me parece que un argumento legítimo relaciona esta guerra con la escasez de las materias primas energéticas, el gas natural, el petróleo, el negocio del transporte. Bueno, lidiar con todo esto al mismo tiempo es muy difícil, pero cuando yo he dicho antes que interpreto que el colapso es esto, me parece que infelizmente no me estoy equivocando. Al margen de lo anterior, yo quiero llamaros la atención de nuevo sobre algo que me parece evidente. Hay problemas crecientes de abastecimiento. Nadie defiende, sin embargo, reducir el consumo, cuando esta es, parece, la primera respuesta, la más elemental, ante un problema de escasez. ¿Por qué? Porque siguen empeñados en mover el carro del crecimiento capitalista. Cuando he dicho antes, la respuesta, en primer lugar, tiene que consistir en poner frenos de emergencia. No necesitamos seguir creciendo, necesitamos redistribuir la riqueza. Y podemos reducir sensiblemente el consumo de energía, en vez de empezar a mover los peones para conseguir que Marruecos garantice determinados suministros o que Argelia no transmita por aquí o por allá su gas natural.
Tercero y último. Bueno, es una idea que he manejado muchas veces y en la que coincido, por cierto, con Turiel. Una pregunta central a la que hay que responder es si vamos a conseguir esquivar el colapso. Siempre respondo lo mismo. En mi intuición la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Lo de postergar en el tiempo su manifestación, sin embargo, no acabo de verlo claro. ¿Por qué? Hay un libro de un autor norteamericano, con título moderadamente humorístico, que me parece viene al pelo para glosar la idea que quiero transmitiros ahora. En una imaginable traducción castellana, el libro se titularía Colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de este autor, John Michael Greer, es: si inexorablemente vamos hacia el colapso, ¿no será más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad postcolapsista, ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía disponemos de materias primas energéticas en cantidades importantes, desde el recordatorio, por cierto, de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado han tenido consecuencias saludables en lo que respecta a la desjerarquización, la reruralización y la autonomía local, y desde la intuición en paralelo de que el colapso puede llevarse de un plumazo buena parte de las restricciones que operan hoy en materia de propiedad privada y de deuda. Me parece que el argumento es sólido. Igual nuestro proyecto maestro debe consistir ya en construir la sociedad poscolapsista. Y sospecho que esto, al cabo del tiempo, tendrá bastantes más apoyos sociales de lo que una primera lectura invitará a concluir. Voy a leer lo que ha escrito un compañero por aquí, ¿vale? Ya que no pueden hablar. Bien, tiene como 3 ejes por lo que veo en estos momentos, ¿vale? El primero hace referencia a la futurología que se está difundiendo sobre esta cuestión, ¿no? En general, cita algunas fuentes que ahora comento. Y bueno, pues eso, ¿no? Que sobre este conflicto se está haciendo mucha futurología, sobre todo de la que la ofensiva inicial rusa no ha ido como todo el mundo esperaba, ¿no? Hay previsiones rosas, la de Fukuyama, caída del régimen de Putin y fin de la guerra, y catastrofistas, ¿no? Kasparov, guerra nuclear si Occidente no actúa rápido, y entiende que lo más probable es lo que él llama finlandesización, ¿no? De Ucrania, ¿no? Que quede como Finlandia en esta cuestión de la neutralidad, y que no podemos saber nada con certeza por momento, ¿no? Es la conclusión sobre este primer eje de argumento. El siguiente es en cuanto al antimilitarismo. Quiere señalar hay una bancarrota moral de gran parte de la izquierda, sobre todo a partir de lo de Siria, que ya que se han ignorado los crímenes cometidos por los países antagónicos a Estados Unidos, Rusia, Irán, etcétera. Y en el tercer eje, pues la guerra actual vemos a menudo repetirse este patrón, ¿no? Lo que pasó con Siria. Con tal de ir a Estados Unidos, con tal de ir contra Estados Unidos, se señalan las culpas de la OTAN y Ucrania, que las hay, y se ignora el elefante en la habitación, los entonces crímenes de guerra del Kremlin, ¿vale? Bueno, a ver, sobre el futuro. Lo único que puedo hacer es señalar que por razones obvias tenemos los ojos preparados para hacer pronósticos de futuro que tienen que ver con lo que ya hemos visto en el pasado. De tal manera que aquello que rompe con esas reglas del pasado nos cuesta mucho trabajo verlo. Por ejemplo, una guerra nuclear. Yo sigo sin verla. Es verdad que hace un par de semanas el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Lavrov, dijo que la Tercera Guerra Mundial sería nuclear. Pero yo entiendo que era una declaración en términos de retórica bélica, que fue seguida en términos muy parecidos del lado occidental. Si me adentro en ese terreno, ya mi zozobra alcanza unas cuotas extremas, de tal manera que prefiero no adentrarme. Segundo, bueno, la intervención llama bien la atención sobre muchos de los problemas de nuestra izquierda, y en su caso nuestros. A ver, intento ser pedagógico al respecto. E intento resumir las polémicas que se registran en muchos lugares, no sé si aquí también en Granada, en materia de articulación de un movimiento de contestación de la guerra. Pues hay 3 grandes posiciones. La primera es la de la izquierda que vive en las instituciones, que mal que bien ha aceptado
La guerra, la OTAN y la mecánica, la analítica que defienden nuestros medios de comunicación, que implica, por cierto, censurar las opiniones de aquellos que subrayan que el mundo occidental es responsable en un grado u otro de esto. La segunda es la posición de quienes, creo que lo ha retratado bien, consideran que cualquiera que plante cara a Estados Unidos merece un respaldo franco. Bueno, pues tenemos suficientes ejemplos de que los amigos de nuestros amigos no son de nuestros enemigos, no son necesariamente nuestros amigos. Y claro, esto conviene entenderlo y dejarlo claro. Y la tercera es la de quienes creo que en el mundo en el que vivimos, el mundo libertario, y no solo en el libertario, pensamos que tenemos que contestar por igual las lógicas imperiales más dispares. Y que es verdad que la modulación de nuestra contestación tendrá que ser inteligente, ¿no? El otro día alguien me reprochaba, por una vez de manera correcta en las redes sociales, que yo dedicaba el 80% de mis intervenciones a cuestionar el papel de la OTAN. Y decía, pues quien ha agredido en Ucrania es Rusia. Y yo le dije, por un lado tienes razón, pero yo tengo que poner el dedo en la llaga de aquello de lo que no hablan nuestros medios de comunicación. Con lo cual, debo dejar claro, creo que lo he hecho aquí desde el principio, que no hay ninguna razón que justifique la intervención militar rusa en Ucrania, que es una genuina canallada. Y que me ha hecho entrar, por cierto, en un estado de relativa depresión en las últimas semanas. Son países y gentes que conozco. Bueno, pues esto al final te acaba por marcar. Por utilizar un baremo de esto, de las dificultades de moverse y de la zozobra inevitable. El otro día leí un texto, que supongo que habéis leído muchas y muchos, emitido por anarquistas rusos. Es verdad que aquí hay un problema, utilizamos un término genérico. ¿Qué anarquistas? ¿En qué momento? ¿Desde qué perspectiva? Y el texto me pareció muy competente y potente. Pero los anarquistas rusos lo tienen fácil. A ver, no lo tienen fácil en términos de vida cotidiana en su país. Son objeto de represión por un régimen asqueroso. Pero lo tienen fácil en relación con Ucrania. Les basta con decir, queremos que el ejército ruso se retire y que se abre camino un alto el fuego. Esto es fácil de decir. Los anarquistas ucranianos no lo tienen tan fácil, porque tienen los tanques delante de sus ciudades. Y esto, claro, por un lado genera un estado psicológico mucho más complicado, y por el otro obliga a plantear algún problema, que yo creo que algunos compañeros y compañeras ucranianas han resuelto mal. Ha corrido por ahí también un documento que daba cuenta de cómo se había creado una unidad libertaria, mal que bien integrada en el ejército ucraniano, sobre la base además de una reflexión que no era la mía sobre lo que ha ocurrido en Ucrania. Pero claro, alguien dirá, Carlos, lo tuyo es muy cómodo, juzgar esto desde Granada o desde Jaén o desde Madrid. Y ciertamente es muy cómodo. Yo tampoco estoy en condiciones de machacar a nadie. No me gustó ese texto y me negué a difundirlo. Tampoco sé qué grado de representación tenían del anarquismo ucraniano. Si era un grupo que representaba un sentimiento generalizado o no. Cuando estudié esto en 2014 para publicar ese libro descubrí con alguna sorpresa que la cultura política de cada una de las partes de Ucrania influía en las propuestas de los grupos libertarios. En la Ucrania oriental, con presencia significativa rusa, el enemigo principal era la OTAN, y en la Ucrania occidental el enemigo principal era Rusia. Es verdad que esto se expresaba de manera racional, comprensible, que no generaba retortijones en quien lo leía, pero en cualquier caso ahí estaban estos problemas. Bueno, ¿cómo lidiamos con esto aquí? Partiendo de la base de lo que ya sabemos, somos muy minoritarios. ¿Realmente vamos a ir a una concentración cuyo lema sea simplemente no la OTAN? Yo no iría. Es decir, tenemos que contestar a la OTAN y al mismo tiempo tenemos que contestar la lógica imperial rusa. Yo lo tengo muy claro. Y quien no lo quiera ver, pues está dibujando un futuro del planeta extremadamente delicado. Y quien ha formulado esa pregunta tiene toda la razón. Bueno, ¿qué pasa? ¿Es que nosotros hemos estado con Milosevic en Serbia? No. ¿Con Saddam Hussein en Irak? ¿Con Gaddafi en Libia? ¿O con al-Assad en Siria? Obviamente no. Nuestro proyecto era diferente, afortunadamente diferente. Yo, en cualquier caso, concluyo que prefiero la zozobra, el no saber muy bien qué tenemos que hacer, a aferrarnos a lo que hacen muchas de estas gentes, que es un discurso monocorde, de tal manera que lo tengo ahora muy claro quién es el enemigo y quién no lo es. Esto, por cierto, se manifiesta en la elección de las anécdotas rumorológicas.
Hay gente dispuesta a aceptar toda la propaganda que llega de Rusia y hay gente dispuesta a aceptar toda la propaganda que llega de Ucrania. Pues yo os recomiendo que no aceptéis ninguna de esas propagandas. Igual, de vez en cuando dan en el clavo de la cuestión, pero aquí tenemos también un problema de bloqueo informativo que dificulta conocer qué es lo que está pasando. Ya, se me escucha así. Voy a comentar algo al respecto sobre el tema del anarquista ucraniano y ruso. Obviamente son movimientos muy minoritarios e insignificantes y lo que puedan hacer son cosas un poco de sus vidas cotidianas, ¿no? A mí sí me consta que algún compañero que era enlace de los rusos, porque estaban encuadrados en la misma organización, algunos compañeros ucranianos, era un grupo, no sé si 10, 20, 30, no sé. Me consta que dos de ellos han salido de Ucrania porque están reclutando a los hombres para luchar y estos dos pues entraron en la zona ocupada por los rusos y lo que hace Rusia es hacer corredores humanitarios que van hacia Rusia, no hacia Ucrania, porque si van hacia Ucrania los hombres tienen que volver a combatir, mientras que los que van a Rusia, aunque sean un poco enemigos y que te están bombardeando, no te dan la obligación de servir en ejército alguno, ¿no? Entonces estos dos parece ser que sí han ido al lado ruso y lo que han sido es ser recibidos por los compañeros rusos que lo han acogido y que están intentando ellos mantener posiciones de no beligerancia, ¿no? Del pacifismo, por decirlo de alguna forma, o de no alinearse con ninguno de los bandos, que es ciertamente en Rusia es mucho más fácil que en Ucrania. Efectivamente, algunos compañeros o algunos anarquistas, yo no los conocía, pero algunos anarquistas ucranianos dicen que nosotros no luchamos por Ucrania, sino por los ucranianos que están siendo bombardeados, ¿no? Y también es algo lógico, ¿no? Yo no sé si habéis tenido conocimiento de que corre por ahí, yo no sé si desde hace 3 o 4 días un manifiesto que promueve gente de lo que era el MOC. Y uno de los elementos centrales es la acogida de los desertores. Que claro, la política de intervención militar de nuestros países significa que nuestros países no dan acogida a los desertores ucranianos, ni a los rusos, ¿no? Y esto creo que es una demanda muy consecuente. Los desertores tienen derecho a ser reconocidos como tales. Me viene ahora a la cabeza, probablemente habréis visto este vídeo. Para ser consecuente con lo que acabo de señalar, yo no sé cuál es el origen del vídeo, que puede ser una manipulación, y sobre todo no sé cómo termina la historia. El vídeo recoge cómo en una carretera rural en Ucrania un convoy militar ruso se detiene porque hay 15, 20 o 30 civiles en medio de la carretera. Y lo primero que ocurre es que de uno de los vehículos militares sale un soldado y dispara al aire con un fusil ametrallador. Pero los civiles no se apartan. La escena siguiente es la tanqueta que encabeza el convoy militar se aproxima a los civiles con el supuesto propósito de pasar por encima de ellos, pero no lo hace, se detiene. Y ahí terminan las imágenes. Me interesa mucho lo que ocurre. Por un lado, hay civiles resistentes de manera no violenta, que tienen el coraje de plantarse delante de una tanqueta. Y segundo, y no es menos importante, lo que se deriva de la visión de esas imágenes es que los soldados rusos también son seres humanos, que en un momento determinado se detienen y dicen, a ver, vamos a pasar por encima de esta gente. Bueno, esto sería una metáfora interesantísima de lo que debería ocurrir si gentes como nosotras tuviésemos una capacidad de influencia sobre los hechos. He dicho hace un momento, claro, que no sé cómo acaba la historia. ¿Qué ocurre con esos soldados rusos que, al menos en una primera lectura, se niegan a pisotear, bueno, a matar a unos civiles ucranianos? Pues me imagino que el escenario es dantesco, de sanciones, de probablemente pena de muerte, ¿no? Pero, claro, tenemos que estar con esa gente. Y cuando digo esa gente, digo los civiles ucranianos, pero también esos soldados rusos que en ese momento se comportan como seres humanos, ¿no? Que no lo olvidemos también. Yo me imagino que habrá muchos soldados rusos que dirán, ¿esto en lo que me han metido qué es? ¿Por qué estoy luchando yo? Aunque según Putin todos los soldados que están allí son militares profesionales. No parece que lo sean. No sé si sabéis que al principio del conflicto, varios soldados rusos de servicio militar obligatorio cayeron en manos de una unidad militar ucraniana.
y confesaron que eran de servicio militar obligatorio. En Rusia dijeron que era un error, pero claro, esto dispara también la alarma. No cambia de todas maneras mucho la cosa. Incluso estoy dispuesto a asumir que los militares profesionales rusos también son seres humanos que en un momento determinado piensan qué es lo que tienen que hacer por delante y en un grado u otro se rebelan. Pues la palabra rebelión es muy hermosa en este escenario. Bueno, yo quería decir que evidentemente no, pues el enemigo de nuestro enemigo pues no es nuestro amigo, pero yo no creo que realmente tengamos claro ni podamos tener claro pues ni que es amigo aquí ni si realmente se puede materializar esa amistad. Y con lo que has mencionado de que se prefiere, ¿no?, una Rusia fuerte o debilitada, a mí me gustaría preguntarte pues a priori cuáles ves que pueden ser las consecuencias o las situaciones que se generen con esa Rusia debilitada, que ya está empezando, ¿no? Bueno, que ya ha empezado. A ver, gracias. Yo creo que sí tenemos amigos y amigas, la población civil que padece esto. Pero, en efecto, esto nos obliga a saltar por encima de las categorías nacionales. De la población civil están los rusos y rusas, los ucranianos y ucranianas y quienes vengan. Por decirlo de otra manera, durante muchos años yo mostré mi solidaridad efectiva con Bosnia, con Kosovo y con Chechenia, porque creía que ahí había agresores y víctimas. Las víctimas, a buen seguro, que no eran perfectas, mostraban también sus problemas. Pero ya dije antes que interpreto que esta no es una guerra que se preste a este concepto. Es decir, yo puedo decir, la población civil ucraniana es víctima principal. Me parece que en sí mismo este argumento no merece contestación. Ahora, ¿yo estoy por la Ucrania de Zelensky? No. Entiendo que me genera algún problema responder a esa pregunta, porque, claro, ahí hay una agresión militar y esto obliga a otorgar mayor relieve a quien agrede que a quien es agredido. Pero más allá de esto, entiendo que el currículo penal, lo dije antes, de todos estos agentes es tal que unos podrían asumir el papel de los otros como agresores o como víctimas. Una Rusia debilitada es lo que al parecer intentaron evitar hace 30 años cuando se desintegró la Unión Soviética. Pero lo intentaron de muy mala manera, promoviendo a un presidente ruso que era ontológicamente débil, Yeltsin, y que no hizo otra cosa que acrecentar el caos en el país. El caos venía también de las políticas occidentales. Bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir en el futuro si Rusia se desintegra? Pues depende, claro, también del escenario planetario general y de la política occidental, pero si el propósito mayor es propiciar la rapiña de los recursos, y esto es aquello que conocemos comúnmente en los escenarios más dispares, pues el escenario es tétrico, en primer lugar para las poblaciones locales, pero también en forma de desestabilización general de un planeta cada vez más caotizado. El otro día, en Barcelona, había entre el público un joven ruso, opositor a Putin, pero opositor dentro del sistema, digamos, de los que se creía lo de la Unión Europea, el Estado de Derecho, la división de poderes. Pero era un tipo muy apreciable y además de análisis fino de realidades complejas. Y en un momento determinado me preguntó ingenuamente: Carlos, la oposición rusa, ¿qué crees tú que debe hacer? Y yo le dije, mitad en broma y mitad en serio: pues lo que tenéis que hacer es ocupar las fábricas, autogestionarlas y crear soviets como en 1905 y 1917. Alguien dirá, esto era un brindis al sol. Era ciertamente un brindis al sol, porque no parece que haya mimbres. Pero alguien recordará que en 1905 nadie pensaba que había mimbres para que se produjera una revolución en Rusia. Bueno, pues no descartemos por completo esto, que en virtud de procesos alambicados, al final surgen sorpresas. Es lo que suele ocurrir en la historia. Ciertamente los antecedentes no parecen preparar particularmente este escenario, pero tampoco cerremos la puerta correspondiente. El mío compañero Dante comenta aquí transformación de Rusia en país satélite de China. Que el mismo compañero Dante ha comentado que Rusia se va a transformar en un país satélite de China. Un comentario. Es complicado, ¿eh? A ver, no he utilizado antes esta categoría, pero
Rusia nunca podrá ser una potencia de rango menor. Basta con echar una ojeada a su ubicación geográfica en el centro de las tierras emergidas del norte del planeta para que nos percatemos que un país que tiene frontera con la Unión Europea, con los Orientes Próximo y Medio, con China, prácticamente también con Japón y Estados Unidos, no puede ser una potencia menor subordinada a los intereses de otra. Alguien dirá que en los hechos esto no ha ocurrido nunca en la historia. Y alguien agregará que hay muchas cosas que no han ocurrido nunca en la historia y que al final afloran. Pero en una primera lectura esto me parece difícil. Otra cosa es, claro, que en un planeta muy enmarañado China pase a controlar, por ejemplo, gigantescos espacios geográficos en Siberia. Esto no lo descarto, ¿no? Pero ya he dicho antes que si tengo suficiente zozobra para analizar lo que ocurre en estas horas, lo que puede suceder se me escapa por completo. Hola, buenas tardes. Yo quería, cambiando un poco el orden de tema, preguntarte qué opinión tienes sobre el conflicto del Sáhara Occidental y el desvío que está tomando el asunto con respecto a los últimos bombardeos que había allí y la opinión que tiene Pedro Sánchez al respecto. Gracias. Hablé con Pedro ayer. A ver, yo no soy un experto en esto y mi capacidad de comprender lo que ha ocurrido es muy limitada. Doy por descontado, es mi única certeza, de que lo que ha hecho el gobierno español es producto de una instrucción que viene de arriba. Arriba no sé si es Estados Unidos, la Unión Europea o la OTAN. Ahora bien, ¿cuál es el propósito, el objetivo o qué problema pretende resolver esta decisión de apoyar repentinamente a Marruecos en un futuro autonómico para el Sáhara? Me resulta difícil de evaluar. En una primera lectura alguien dirá, bueno, se trata de pacificar el frente meridional y de propiciar una relación fluida con Marruecos, pero esto genera una confrontación con Argelia, y Argelia es el productor del gas. Sabéis ciertamente que hay una parte del gas argelino que fluía a través del Rif, y si no me equivoco que cruza el estrecho de Gibraltar. Y claro, el propósito sería pacificar la relación con Marruecos para permitir que ese gasoducto funcione en plenitud. Pero lo que está ocurriendo parece que es lo contrario. Es decir, Argelia se ha mosqueado. Claro, alguien dirá también, Argelia tiene en relación con su gas el mismo problema que Rusia. No cuenta con compradores alternativos diferentes que de los países miembros de la Unión Europea, con lo cual su margen de maniobra no le permite jugar las cartas de manera alternativamente diferente, ¿no? Pero no puedo ir mucho más allá. Lo único que se me ocurre decir es, claro, que la traición de los sucesivos gobiernos españoles al referendo de autodeterminación en el Sáhara Occidental no es de Pedro Sánchez, es muy antigua, ¿no? Con lo cual, la diferencia entre esto y lo que había antes no es particularmente notable, es la miseria habitual de una vieja potencia colonial que se desenvuelve como tal, con la miseria de las potencias coloniales. Pero no soy capaz de ir más allá. No sé si a alguien se le ocurre, porque yo debo confesar, también aquí mi zozobra, aportar alguna explicación más que arroje luz sobre el porqué de esta decisión en este momento y hora. Si a alguien se le ocurre, será bien recibido. Sí, hay también una persona ahí. Sí, que si bien Zapatero dijo hace una semana que la decisión sobre el Sáhara era la misma que contaba ya su gobierno en 2008, también es cierto que hasta ahora España había tenido un comportamiento neutral más o menos sobre la cuestión del Sáhara, y lo de Pedro Sánchez, a mi parecer, sí es notablemente diferente, puesto que se salta una vez más las resoluciones de la ONU y el derecho internacional, apoyando la decisión de una
de una autocracia como es el régimen marroquí y vendiendo por tercera vez al pueblo saharaui. Creo que es un poco diferente. Seguro que tienes razón. Lo único que se me ocurre decir es que la neutralidad española anterior a esta no implicaba ningún paso preciso de respaldo a un referéndum en el Sáhara Occidental. Con lo cual, en los hechos, la política es la misma que la de ahora. Aunque lleva razón, hay una ruptura de una regla del juego y por eso nos ha escandalizado tanto la posición del gobierno español. Pero seguro que tienes razón. Bueno, pues a la una... a las 2 y a las 3. Vale.